CSS Margin. Propiedades de los márgenes CSS. Los CSS Margins, propiedades, se utilizan para generar el espacio alrededor de los elementos. Las propiedades de los márgenes establecen el tamaño del espacio en blanco fuera del borde. CSS Margins. Las propiedades de los márgenes CSS establecen el tamaño del espacio en blanco fuera del borde. Nota: los márgenes son completamente transparentes y no pueden tener un color de fondo. CSS tiene un control total sobre los márgenes. Hay propiedades CSS para establecer el margen de cada lado de un elemento: arriba, derecha, abajo e izquierda. Margin: lados individuales. CSS tiene propiedades para especificar el margen de cada lado de un elemento: margin top, margin right, margin bottom, margin left. Todas las propiedades de márgenes pueden tener los siguientes valores: auto, el navegador calcula el margen; length, especifica un margen en píxeles, pt, cm, etc. Tanto por ciento especifica un margen en tanto por ciento de la anchura del elemento que contiene. Inherent, especifica que el margen debe ser heredado de elemento padre. Nota: también es posible utilizar valores negativos para los márgenes para solapar contenido. El ejemplo siguiente establece diferentes márgenes de los 4 lados de un elemento P. Ejemplo: margen, abreviación de las propiedades. Para acortar el código es posible especificar todas las propiedades de los márgenes en una propiedad. La propiedad margin es una propiedad abreviada para las siguientes propiedades de los márgenes individuales: margin top, margin right, margin bottom, margin left. Ejemplo: funcionamiento método abreviado. Si el margen de propiedad tiene 4 valores: margin 25 píxeles, 50 píxeles, 75 píxeles y 100 píxeles, margen superior es de 25, margen derecho es de 50, margen inferior es de 75 y margen izquierdo es de 100. Si el margen de propiedad tiene 3 valores: margin 25 píxeles, 50 píxeles y 75, margen superior es de 25, margen derecho e izquierdo son de 50 y margen inferior es de 75. Si el margen de propiedad tiene 2 valores: margin 25 píxeles y 50 píxeles, margen superior e inferior son de 25 píxeles, margen derecho e izquierdo son de 50. Si el margen de propiedad tiene un valor: margin 25 píxeles, los 4 márgenes son de 25 píxeles. Uso del valor auto.
Puede establecer la propiedad margin para centrar horizontalmente el elemento en su contenedor. El elemento tomará el ancho especificado y el espacio restante será dividido en partes iguales entre los márgenes izquierdo y derecho. Ejemplo. Todas las propiedades margin. Margin, una propiedad abreviada para establecer las propiedades de margen en una declaración. Margin bottom establece el margen inferior de un elemento. Margin left establece el margen izquierdo de un elemento. Margin right establece el margen derecho de un elemento. Y margin top establece el margen superior de un elemento. Empezamos con la práctica del tutorial. Vamos a por el primer ejemplo, que es el que veis aquí. Y lo primero que vamos a hacer es mirar nuestras etiquetas HTML que hay en el body. Analizamos un poco el código HTML. Lo primero que tenemos es una etiqueta H2 con el título correspondiente. Tenemos una etiqueta P con el texto que hemos incluido en ella. Y luego tenemos un contenedor, un div. Y dentro del div, como veis, tenemos una etiqueta P. El div tiene la clase container y la etiqueta P también tiene otra clase, que es one. Vamos a nuestra etiqueta estilo, style, y como veis este es el contenido que vamos a darle a nuestras etiquetas HTML. Por una parte tenemos un div, vamos a darle estilo a el div de la clase container. Dentro de este div tenemos el contenido CSS. Por un lado vamos a darle un border de un píxel solid y de color rojo, como veis aquí, y luego ya después vamos a darle un margin left 100 píxeles, es decir, vamos a darle un margen de 100 píxeles al lado izquierdo de nuestro contenedor. El siguiente estilo es para la etiqueta P, que está dentro del div, esta que veis aquí, con la clase one. Y aquí le damos un margin left 2 puntos inherent. Acordaros que inherent es para que esta clase one herede el margen de la etiqueta padre, en este caso de este div. Con lo cual aquí en inherent heredará los 100 píxeles que le hemos dado a nuestro contenedor container, de la clase container. Vamos al navegador y vamos a ver qué pasa. Aquí veis el resultado. Vamos a por el siguiente ejemplo. Aquí vamos otra vez a nuestro etiqueta body del HTML, como siempre, un H2 para el título, y aquí tenemos una etiqueta P con un texto bastante extenso, y luego tenemos un div y dentro de él un texto también. Vamos a nuestra etiqueta style y aquí, como veis, este es el CSS que le vamos a dar a nuestra hoja o página. Todo el CSS va a estar centrado en nuestro div. Por lo tanto, trabajaremos solo con el div en este ejemplo. En él le vamos a
agregar el siguiente estilo. De momento le vamos a dar un width de 300 píxeles, un ancho. Nuestro div va a tener 300 píxeles de ancho. Un margin auto. Acordaros que el auto le damos potestad al navegador para que nos regule nuestro estilo sin tener que nosotros darle el estilo del margen. Y luego un border de un píxel solid y de color rojo. Vamos a ver qué ocurre cuando se le coloca un estilo de margin auto. Vamos al navegador y aquí veis, nos lo regula de tal manera que queda cuadrado y centrado nuestro div. Vamos a por el siguiente ejemplo. Y en este caso va a ser el siguiente que veis aquí. Vamos a nuestro body, como siempre, y vamos a analizar las etiquetas que tenemos. Tenemos un H2 para el título, tenemos una etiqueta P con un texto y tenemos otra etiqueta P en el que hemos incluido una clase que se va a llamar X y un texto bastante extenso. Ahora vamos a nuestra etiqueta estilo y vamos a ver qué es lo que le hemos agregado a nuestras etiquetas. De momento, a la etiqueta P, es decir, la que no tiene clase, le vamos a dar un background color de color amarillo. Y en la etiqueta con su clase correspondiente, X, clase X, que es la segunda que veis aquí, le vamos a dar un border de un píxel solid y de color rojo, y luego vamos a darle un margin. En este caso vamos a incluir todas las propiedades juntas en una sola propiedad, como hemos visto en la teoría. De momento vamos a darle las siguientes parámetros: un margin de 100 píxeles, de 150, de 100 píxeles y de 80. Vamos al navegador y vamos a ver cómo queda. Aquí veis. En este caso veis cómo se puede utilizar 4 propiedades en una sola propiedad. Vamos a por el siguiente ejemplo. Y aquí tenemos, como siempre, nuestro título H2, nuestra etiqueta P con un texto y otra etiqueta P de nuevo con la misma clase. Y ahora vamos a ir al estilo. Aquí tenéis su contenido. De momento la etiqueta P, que no tiene clase, le vamos a dar un background color de color amarillo. Y luego a la otra etiqueta P con clase X le vamos a dar de momento un border de un píxel solid y rojo. Y luego vamos a darle, como veis, las 4 propiedades margin individualmente.
Acordaros que hemos visto en el anterior ejemplo que las hemos colocado, como veis aquí, todas juntas en una sola propiedad. Pues bien, aquí en este ejemplo, como veis, las hemos puesto individualmente, cada una. Y como veis, son los mismos parámetros que hemos puesto en el anterior ejemplo. Aquí vais a ver que sale igual. El funcionamiento es el mismo. Lo único que, como ya sabéis, si nosotros colocamos una sola propiedad, ahorramos código. Pues bien, hemos dado un margin top de 100 píxeles, un margin bottom de 100 píxeles, un margin right de 150 píxeles y un margin left de 80 píxeles. Va a coincidir justo con el anterior ejemplo, este anterior ejemplo que hemos visto, con el margin 100 píxeles, 150, 100 y 80. Es lo mismo. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado, que como ya os he comentado, va a salir igual que en el anterior ejemplo. Margin individual. Aquí tenéis. Bien. Por tanto, si vemos, lo contrastamos con el anterior ejemplo, ¿no veis? He pasado a la página del anterior ejemplo y vamos a pasar de nuevo a la actual, y como veis es el mismo contenido, con la diferencia que hemos comentado, que en una se coloca en una sola propiedad y en las otras se colocan las 4 propiedades individuales. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado, y la semana que viene seguiremos con la propiedad padding, que ya veréis cómo es interesante también. Hasta entonces, que os vaya bien y os espero la semana que viene.